Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bien, y si de economía se trata, se sabe que la economía del 2018 fue la de peor desempeño de la gestión Macri. Por eso la pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2019? Una información clave e indispensable para la toma de decisiones. Hoy me acompaña el licenciado Santiago Fraccina, director de la carrera de la Universidad de Avellaneda, para de alguna forma dilucidar, analizar lo que viene en materia económica. Buen día, Santiago, gracias por venir. ¿Cómo estás? Nada, un gusto estar acá. Gracias a vos por la invitación. Por favor, gracias, el gusto es mío. Bueno, la pregunta, creo que la primera pregunta, la pregunta de rigor es, ¿la economía tocó piso o todavía tenemos que esperar un poco más? No, yo creo que el primer semestre de este año, 2019, va a seguir siendo un año muy duro y hay que ver después cómo evoluciona algunas variables económicas este primer semestre para ver cómo va a terminar el 2019. La realidad que por arrastre ya inflacionario del año pasado, el año pasado va a terminar con una inflación cercana, cuando tengamos los datos definitivos, cercana al 50%. Eso se va a seguir arrastrando a lo largo de este año, con lo cual este año vamos a tener un piso de inflación, si las variables no se mueven, del 30%. Eso el gobierno tratando de cerrar paritarias al 23-20%, con lo cual va a seguir cayendo el salario de los ingresos fijos de los argentinos. Y como discutíamos, hoy vos tenés que tener una lectura acertada de lo que está pasando a nivel mundial. Hoy a nivel mundial vos estás observando una guerra comercial muy fuerte. Los países se están volviendo cada vez más proteccionistas. Después uno puede discutir si eso está bien o mal. Ahora, para la Argentina es un dato eso. Vos ves que Trump se hace más proteccionista, que China se hace más proteccionista, lo mismo la Unión Europea, con lo cual vos hoy te estás teniendo un mundo vendedor y no un mundo comprador. Exacto. Entonces una salida exportadora para una economía como la Argentina es un error, porque el mundo no está para generar una salida exportadora. Por supuesto. Ahí vos tenés que apostar al mercado interno, como está haciendo, por ejemplo, China. Y si vos le bajás los ingresos fijos a los argentinos en términos reales y el consumo representa casi el 70% de la demanda efectiva de nuestra economía, bueno, ahí vos lo que estás haciendo es profundizando la crisis económica y no generando una salida, más allá de algunos nichos exportadores que sí vos podés generar, pero que eso no tracciona al conjunto de la economía argentina. Te estás metiendo, Santiago, de alguna forma en la esencia de lo que es el modelo Macri de económico. Y hace pocas semanas dijiste en ámbito.com de que el modelo estaba terminado. ¿De alguna forma estás descartando que haya un rebote en el 2019? Sí, yo creo que va a haber, si hay un crecimiento después del segundo semestre, va a ser de algunos sectores, pero va a ser un crecimiento de lo que... Sí, y estadístico, porque eso no se va a desparramar al conjunto. A ver, lo que tracciona la economía es el consumo, la pyme y el comercio. Y este año, como el año pasado, esos tres sectores la van a pasar muy mal, tanto este año como el año pasado. Con lo cual yo no veo una salida al conjunto de la economía para este año. Y cuando digo está terminado en términos financieros. Hoy a la Argentina no le presta más nadie salvo el Fondo Monetario Internacional. No hace falta tampoco. Hasta fines del 2019 está prácticamente cubierto la necesidad de financiera. Para pagar la deuda externa, sí, pero no para cerrar el déficit externo. Vos en el déficit externo te está cerrando la balanza comercial, sí, por caída de importación, pero tenés remisión de utilidades de las multinacionales y fuga de capitales, y eso todavía no tenés los dólares garantizados para este año. No tenés salida por turismo, o tenés menos. Menos. Y te está cerrando la brecha comercial por caída de las importaciones, pero la fuga de capitales sigue siendo fuerte y la remisión de utilidades de las multinacionales también. Y entonces la pregunta es, si el FMI solamente te adelanta los dólares para pagar la deuda externa, ¿dónde conseguimos los dólares para financiar el déficit externo? Y ese es el problema en términos financieros para este año. Acá me asalta la otra pregunta, Santiago. ¿El gobierno descuidó la macro y la micro al mismo tiempo? Yo creo que la micro la descuidó en principio y la macro hizo algo muy peligroso de mi punto de vista, que es crear burbujas financieras. Y las burbujas financieras, en algún momento, el mismo nombre lo dice, en algún momento explota. ¿Qué es una burbuja financiera? Cuando lo financiero crece más rápido que lo productivo. Y entonces, si vos generaste una burbuja financiera a través del Banco Central, que fue las llamadas LEVAC, que generaste un stock de LEVAC inaudito y que además invertir financieramente te generaba más rentabilidad que invertir productivamente, entonces empezaste a generar esa burbuja y el año pasado te explotó la burbuja financiera de las LEVAC, que te llegó el dólar a 40 pesos, la tasa de interés por
arriba del 60%, la aceleración inflacionaria y la caída de los ingresos, y al mismo tiempo generaste una segunda burbuja financiera más grave, que son las LELIQ, porque las LELIQ vencen semanalmente a cambio de las LEBAC que vencían mensualmente, y la tasa de interés de la LELIQ es más alta que las LEBAC. Pero el gobierno hace una segunda burbuja financiera, pero con un problema más grave, que no solo que la LELIQ es más grave que la LEBAC, sino que además no tiene financiamiento externo para sostener esa burbuja financiera, porque la consecuencia de una burbuja financiera es la aceleración de la fuga de capitales, porque el que invierte financieramente después ¿qué hace? La rentabilidad de eso lo transforma en dólar y lo fuga del sistema, con lo cual vas a tener una aceleración de la fuga de capitales, pero sin que te preste el sistema financiero internacional. Por eso yo creo que es un error también. Todo eso sin olvidar el crecimiento exponencial de la deuda externa, bueno, que por llegó eso. casi al 100% del producto. Y ahora la tenés que pagar, pero no te prestan, y el único que te presta es el FMI. Y en el 2020 el FMI ya no te va a bajar más dólares, pero además en el 2020 le tenés que pagar a los bancos y al Fondo Monetario Internacional. ¿Y de dónde sacás los dólares para eso? Por eso sube el riesgo país, porque el mismo sistema financiero internacional está olfateando que en el corto y mediano plazo la economía argentina va a terminar defaulteando la deuda, porque es impagable, no tenemos los dólares para pagar esa deuda externa. Y también un error de diagnóstico. Ellos dicen, y yo digo, el déficit fiscal, y yo no digo que el déficit fiscal sea malo o bueno, después es otra discusión. El primario está bastante bien, pero hay que agregarle intereses. El financiero. Y el tema que además, cuando vos te endeudas en el extranjero, no es para financiar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es en pesos. Cuando vos te endeudas en el extranjero es para financiar el déficit externo, y lo único que está haciendo el gobierno ahora es tratando de achicar el déficit financiero, que es en pesos, pero además te achica nada más, como dijiste bien vos, el primario, y el financiero cada vez más alto porque tenés que pagar cada vez más deuda. Santiago, bueno, estás considerado obviamente un economista heterodoxo. La pregunta es, ¿le haces alguna crítica al gobierno, al último gobierno kirchnerista, obviamente de perfil heterodoxo en este sentido? ¿Descuidó la macro, por ejemplo, el gobierno de Cristina? Yo lo que digo es que a fines de 2015 algunas cuestiones importantes. No había un programa de industrialización clara de la economía argentina. Sí había políticas para favorecer la industrialización, pero no un programa de industrialización. Con lo cual a vos, si teniendo un programa de industrialización, a vos lo que te permitiría es haber evitado mayor restricción externa. Porque tener un programa de industrialización es, bueno, ¿dónde tenemos que industrializarnos? ¿De dónde estamos importando? ¿Qué insumos industriales necesitamos para nuestra industria? Ese programa de industrialización para poder alejar el déficit externo que te llevó a la regulación cambiaria y a las políticas de DEJAI para proteger el mercado interno y para que no se vayan los dólares. Lo sepa, sin ir más lejos. Sí, ¿no? Vos lo podías haber, no evitado totalmente, pero sí podías haber flexibilizado eso si vos tenías un programa de industrialización. Y el otro punto importante es que se terminó el 2015 con 30% de trabajo no registrado en la Argentina. Del 2011 al 2015 tuviste 30% de trabajo no registrado y no lo pudiste bajar. Entonces, teniendo un programa de industrialización para ver dónde necesitamos industrializar y atacar el trabajo no registrado, me parece que eran dos desafíos muy importantes que vos tenías en el 2015, entre otros desafíos como por ejemplo una reforma tributaria en la Argentina impositiva, una reforma financiera mucho más profunda, porque el 2015 el sector financiero fue el sector que más ganó. Vuelvo a la macro. La deuda es la gran herencia que va a dejar el gobierno de Mauricio Macri a quien asuma en el 2019. No solo en el 2019, de acá más. Va a ser un problema para la macroeconomía y la microeconomía argentina. Se endeudó en 150.000 millones de dólares, que implica 1.300 dólares por segundo en promedio de deuda externa. Emitió un bono a 6 años. Para entender lo ilógico de esto, hoy estaríamos pagando deuda que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. 100 años, 23 gobiernos. Nos volvió a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Si nos presta todo, nos presta 57.000 millones de dólares. Ya somos la economía más endeudada con el FMI. Y si nos bajan los 57.000 millones de dólares, el 41% de todo el endeudamiento del FMI con todo el mundo va a ser con la economía argentina. ¿Cómo se paga eso? Gracias. Gracias. Qué panorama. La herencia maldita, una vez más, la deuda externa. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Agenda PYME y Mercados por Expertos vuelven la semana que viene, pero después de la pausa hay más Mercados por Expertos.